China decidió limitar la cantidad de tiempo que los niños dedican a los videojuegos a solo 3 horas a la semana. ¿Qué tanto afectan los videojuegos al desarrollo y salud mental de los menores y sobre todo en medio de esta pandemia? ¿Cómo controlar o restringir el acceso de los niños a las redes sociales? Para hablar de estos temas nos acompaña Alejandra Gress, psicóloga infanto-juvenil de la Universidad Católica. Alejandra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, muy buenas tardes. Alejandra, lo primero, ¿qué te parece esta decisión del gobierno chino de limitar a 3 horas semanales los videojuegos en niños? Mira, me parece una decisión que va en la línea correcta de limitar el uso de los videojuegos, pero me parece que debe ir acompañada de una educación a los padres de los argumentos que hay detrás. Es muy importante que los papás entiendan por qué hay una prohibición, porque si la entienden, van a poder transmitírsela mejor a sus hijos y le van a poder transmitir mejor el mensaje. Y que lo que pasa a veces con estos mensajes que son impuestos de forma legal, a veces no siempre el niño entiende el mensaje de manera correcta. ¿Ya? Yo pensaba en un ejemplo que es súper bueno, que es una como prohibición o una educación que se ha hecho a los padres, lo que ha sido con respecto, por ejemplo, a la radiación solar, que toda una generación hemos aprendido, gracias a toda la campaña de los médicos y dermatólogos, la importancia, por ejemplo, de cuidarnos, de regular el uso, la exposición al sol, de cuidar a los más chiquititos, y creo que nosotros como población lo hemos entendido gracias a toda la información médica que se ha entregado y no solamente debido a una como obligación o una prohibición. Claro. ¿Cómo, Entonces cómo, cómo creo se le que explica, Alejandra, a un niño? ¿Cómo se le explica, también tomando en consideración que, claro, uno puede tener un niño que uno trata de explicarle, pero sus compañeritos siguen jugando? En el fondo, ¿cómo, sí. cómo se le explica a él y también ese entorno que muchas veces va a seguir jugando e intentar bajar el nivel de juego, por ejemplo? Sí, creo que lo más importante es que el papá esté convencido. Y si el papá Ya. está convencido, va a poder convencer a su hijo, porque como papá sabemos perfectamente cómo explicarle a los niños, más allá de lo que hagan los compañeros, ¿ya? A veces como papás tenemos que ser firmes, por ejemplo, si queremos darle una comida saludable a un hijo, o obviamente que todos los compañeros pueden tender hacia otro tipo de alimentación o cosas así, pero lo más importante que yo primero le explicaría al papá, el tema de la regulación emocional, ¿ya? Los papás tenemos que saber que el videojuego está hecho o es sano en la medida que cumple un papel de entretener, un papel de entretención, que el niño en un horario limitado e indicado se quiere distraer, ya habiendo cumplido sus tareas, por ejemplo, o que sea, o sea durante el fin de semana. Ojalá que sea un Mm. videojuego no violento, ¿cierto? Que sea entretenido, que sea didáctico, y ojalá pudiera ser también que lo juegue con algún hermanito, con su mamá, con su papá, en una instancia de un juego en el fondo más vincular. ¿Cuáles son, Alejandra, Pero los peligros del exceso de videojuegos en los niños, tomando en consideración varios factores? Por ejemplo, que hoy día, a diferencia de lo que era hace algunos años, un niño puede jugar en cualquier lugar, a cualquier hora. Aquí no hay a cualquier ningún hora. tipo de restricciones respecto a eso. Es un tema físico que antes era bien limitante en ciertos lugares, las consolas se ubicaban en cierto lugar. Aquí no hay ninguna restricción respecto a eso. Sí. ¿Cuánto es el daño que se le genera a un niño, el exceso de videojuegos o la exposición en demasía a este tipo de Sí. plataformas? Yo diría como por dos daños que son los más como peligrosos. El tema mismo de la adicción, o sea, que el niño se haga, que lo necesite cada vez más, ¿ya? Y otro daño es en cuanto a la regulación emocional, o sea, que termine siendo un elemento con el que el niño se regula, no solamente ya como yo te decía antes, con el que el niño se entretiene, sino que cuando yo estoy aburrido, cuando yo estoy cansado, cuando yo estoy mal, el juego me calma, o yo como mamá logro que mi hijo se calme, ¿ya? Nosotros nos cuesta entender esto porque somos de otra generación, Sí. de una generación que nosotros esperábamos en el doctor mientras íbamos con nuestro papá en un viaje, teníamos que mirar por la ventana. Entonces nos cuesta entender lo que nosotros aprendimos cuando chicos y además nosotros no nos acordamos tanto, pero es crucial que un niño aprenda estrategias de autorregulación y esas estrategias de regulación las damos los adultos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que un niño eh, durante su jornada, si está aburrido, aprenda, ok, estoy aburrido, voy a tomar mis juguetes, o estoy cansado, me voy a ir a mi cama a echar un ratito, o voy a jugar con mi perro, o voy a tocar un instrumento, si es que yo sé tocar, o voy a jugar música. Independiente que después él Sí. sepa que a una hora él tiene permiso para jugar su videojuego, pero eso no lo decide él o su cerebro cuando su cerebro está desregulado, sino que es una hora que puso la mamá, ¿ya? Por eso es tan importante que uno le recomienda tanto a los papás
por favor, dale un horario decidido por ti, no decidido por él, ¿ya? Porque su cerebro, obviamente, como es inmaduro, va a elegir eso para regularse. Y es muy importante que él pueda tener estas estrategias que a esta edad es cuando se adquieren, porque cuando él sea adolescente, cuando él sea grande y le pase una situación difícil donde debe manejarse y regularse, solamente lo va a haber aprendido a hacer de forma externa. Entonces, él va a recurrir a algo externo, como va a ser, en el fondo, ojalá que no las drogas, el alcohol, pero Sí. lo que quiere decir que no va a saber encontrar en su organismo las estrategias para regularse en una situación difícil, incluso como adulto. Sí, a mí, es un tema que a mí por lo menos, Alejandra, cuando uno tiene niños obviamente en etapas de 6 años, 7 años, uno le interesa mucho. A mí tuve la suerte en el verano, por ejemplo, de leer un libro que es muy interesante de un francés que se llama Michel Desmourguet, que es La fábrica de cretinos digitales. Y ahí explicaba muy bien este fenómeno, el tema de los niños, del daño. Y ahí ponía un punto, no sé si te ha tocado verlo a ti. Él decía que en algunos países como Francia, algunos países europeos, ya hay clínicas de desintoxicación un poco de niños frente a este tipo de plataformas, frente a la adicción a los videojuegos, a los celulares. ¿Estamos llegando a ese punto, a tener a niños adictos internados en clínicas en otros países del mundo? En otros países, así como en Estados Unidos nos llevan la delantera en la obesidad infantil, ¿Ya? y nosotros lamentablemente lo estamos alcanzando, lamentablemente sí está pasando eso, ¿ya? Ahora, gracias a la globalización, gracias a toda la información que hay, como papás tenemos que ser informados y tenemos que estar súper atentos. Yo creo que la estrategia de demonizarlo y dejarlo todo como una prohibición de un día para otro es muy difícil, ¿ya? Entonces, tener conciencia que no es sano para los niños a cualquier hora, ni tampoco en cualquier momento, pero sí, por ejemplo, permitir pequeños momentos con juegos que no sean violentos, súper importante que no sean violentos y que sean acompañados con un adulto, puede ser un punto medio para ir desintoxicando, digamos, a Claro. un niño. Pero Alejandra, Porque venimos saliendo de es muy una difícil. pandemia en que los niños han y siguen estando muy expuestos a pantallas, a todo tipo de plataformas. ¿Cómo se retrocede también cuando llevas un año y medio en que muchas veces esa misma plataforma no solo no es videojuego, el caso de las pantallas, es una necesidad en algunos minutos? Sí, a nosotros nos toca eso todos los días en la Ya. clínica, Andrés. En el fondo, mamás que se acostumbraron a que su hijo se relaciona con los amigos de esa forma y tiene temor a que un viernes en la tarde, si su hijo no está conectado con los amigos, va a tener menos amigos, va a perder la socialización. Entonces, esta forma de comunicarnos estuvo bien en cierta medida durante la pandemia porque nuestros hijos no podían ver a sus amigos, ¿ya? Y de verdad hay unas edades en que es súper importante comunicarse con los pares, mantenerse en contacto. Pero de verdad, ahora, hoy en día, ya están con sus amigos en el colegio de vuelta. Ojalá en la mayoría estamos todos los profesionales de salud mental tratando de que se vuelva en todos los colegios de Chile, a no ser que haya un problema de salud importante en la familia, ¿cierto? Pero ya los niños pueden estar con sus compañeros, pueden estar con sus pares, y esa mamá que tiene temor de que su hijo no tenga amigos, tiene que hacer el esfuerzo de invitar a un grupo de amigos que cada uno Sí. están conectados en su casa, a su casa. Y le aseguro a esa mamá que si organiza un partido de fútbol, los niños van a estar felices. Alejandra, ¿cuán importante también es el ejemplo de los papás? Que nosotros no estemos pegados a estas pantallitas. Y también que Sí. nosotros, a los hijos, y cuesta mucho, obviamente, después de la pega, muchas veces transportes largos a la casa, un día agotador. Claro, uno dice, uno descansa, o muchos papás descansan diciendo que el niño se conecte y me deja un rato tranquilo. Definitivamente es así. Pero Exacto. entregarles nuestro tiempo a los niños. ¿Cuánto ayuda el ejemplo de los papás, del papá, de la mamá? Eso iba a decir, los papás somos a veces los más conectados. Sí. Eh, Hay estrategias que se pueden hacer, por ejemplo, en el transcurso de vuelta del trabajo, tratar de contestar lo máximo posible los mensajes y dejar el celular en el auto durante al menos la hora que uno llega a la casa, para que el niño pueda entender, ok, el papá, al menos la hora de entrada está disponible para mí. Y también hay aplicaciones que te pueden ir avisando si tú estás demasiado conectado y te avisan cuando ya llegaste a un límite. Hay una aplicación que va formando una semilla y después va llegando a formar un árbol, pero es lo más importante, el ejemplo en todo tipo de áreas de la educación, especialmente en la crianza, es lo más importante. Y también tener mucha conciencia que el celular va a regular al niño. Lo más probable es que sea súper Sí. efectivo, pero no siempre lo efectivo es lo bueno para nuestros hijos. Por eso que nos cuesta tanto, porque de verdad nos facilita la vida, si uno lo piensa, pero es una situación que lo regula de forma artificial. Es Y como una nosotros droga, ¿no? necesitamos,
Exactamente. Nosotros necesitamos enseñarle en esta edad la importancia, el tono de la voz del padre, que el papá pueda mantener la calma cuando el niño se desregula, por ejemplo, es súper poderoso, porque el niño aprende el ejemplo. Si mi papá pudo mantener la calma cuando yo me desregulé, yo de a poco, mi cerebro va a poder ir aprendiendo a regularse también. Y respecto a las Entonces, redes sociales, Alejandra, respecto a redes sociales, hemos visto ya algunas plataformas como Instagram están disponiendo de inteligencia artificial para, por ejemplo, autentificar que los niños sean mayores de edad. Ya, eso es un peligro, el tema de gente, de adultos que se hacen pasar por niños, lo hemos visto tantas veces, y casos de abuso. Ya, ese es un problema, pero también las redes sociales para los niños, la adicción a redes sociales para niños tan chiquititos, ¿cómo lo trabajan ustedes y qué están viendo en nuestro país? en general, se parece bastante a la línea de los videojuegos, aunque Ya. uno no crea, pero están relacionados en el sentido que igual un adolescente de 13 años, también si se siente agobiado, si se siente cansado, se puede calmar una tarde revisando Reels, por ejemplo. El tema es que si eso empieza a generarle una sensación de calma, lo va a querer repetir y lo va a querer repetir cada vez más. Entonces, en ese sentido, sí puede causar una Sí. adicción. Por eso es súper importante considerar que el cerebro no está maduro a los 13 años para manejar la cantidad de información que tiene Internet, más allá de los peligros, ¿cierto? Que incluso Sí. hay desconocidos que se les pueden acercar a hablar y eso pasa todos los días en la consulta, lo podemos ver. Hay desconocidos que se les pueden acercar a hablar con cuentas falsas, o sea, todo ese tema existe, pero más allá de eso, aunque él no estuviera expuesto a ningún riesgo, de nuevo, es un elemento externo que lo puede regular y ojalá sea limitado y él pueda encontrar otros elementos de regulación. Por ejemplo, si tuvo un mal día, acercarme a mi papá, acercarme a mi mamá para conversar con él y ir aprendiendo a través de la experiencia que eso me regula. Por lo tanto, yo como adulto, cuando soy grande y tengo un problema en mi contexto laboral o qué sé yo, aprendo que las cosas se pueden conversar y eso ayuda y eso también calma. Aprendo Claro. también la importancia de enfrentar los problemas y no evadir, no encerrarme como adulto después a ver no sé cuántas series de Netflix o tener que recurrir a la comida, ¿cierto? O Sí. algo que me relaje de forma externa. Ok. Todas esas herramientas como emocionales, nosotros casi las tenemos inconscientes porque somos adultos, se nos olvida, pero ellos necesitan a esta edad ensayarlas, practicarlas y necesitan de distintos elementos. Hay niños que su mascota es súper importante como elemento regulador. Hay niños que la lectura han encontrado, otros niños que jugar, llegar a la casa, estar con sus juguetes o simplemente estar con su familia, tomar té, estar con sus hermanos y las familias que no puedan estar con sus hijos y tienen que dejarlo al cargo de una cuidadora, ojalá preocuparse, decirle por favor, trata de limitar el uso del teléfono con él, trata de esperarte a que llegue yo y yo, a lo menos yo estar al lado de él en ese ratito que él pueda ver los monitos, no sé, por ejemplo, cierto tipo de monitos. Y también que eso sea limitado, ¿por qué? Porque el niño es importante que acceda, por ejemplo, a unos monitos durante alguna hora del fin de semana, pero no que él pueda cambiar constantemente. Me aburrí, voy al siguiente, Sí. me aburrí y voy al siguiente. Eso le da una sensación de que la vida es controlable y nosotros sabemos, todos los adultos, que la vida no es todo menos controlable después, ¿cierto? Alejandra Gress, sí, te Sí, agradecemos este espacio con Canal 24 Horas y quizás también el mejor regalo que le podemos entregar a nuestros niños todos los días, que es nuestro tiempo. El tiempo de los papás es mirarlos, estar con ellos, de todas compartir con maneras. ellos, jugar con ellos, que quizás lo más importante, verlos, escucharlos. Alejandra, muchas gracias por este espacio. Gracias, Andrés, y agradecerte la posibilidad de poner en conversación la salud mental infantil, que es tan importante para los niños chilenos. Absolutamente, un abrazo, muchas gracias.